Hola, y bienvenidos una vez más a los secretos de la ciencia. El día de hoy vamos a ver los teoremas sobre límites. Los teoremas que vamos a ver son los siguientes: límite de una función constante, límite de una función identidad, límite del producto constante por función, límite de una suma de funciones, una resta de funciones, de un producto de funciones, del cociente de las funciones, de la potencia de una función y de la raíz de una función. Así que sin más, comencemos. El límite de una función constante dice lo siguiente: si f de x igual a k, donde k es una constante y a un número cualquiera, entonces el límite de esta función cuando la variable x tiende a un valor a es igual a la constante. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: límite de k cuando x tiende a es igual a k. Y aquí tenemos el ejemplo del límite de 89 cuando x tiende a 2 es igual a 89, debido a que no hay una x a la cual debamos aplicarle un límite. Límite de una función de identidad. Para cualquier número dado a la x es igual a, matemáticamente expresado de la siguiente manera: límite de x cuando x tiende a es igual a. En el ejemplo podemos ver límite de x cuando x tiende a 9 es igual a 9, debido a que estamos aplicando el límite de la función. Por lo tanto, únicamente sustituimos a la x por el 9. Como tercer teorema, tenemos el límite del producto constante por función. El teorema dice lo siguiente: el límite del producto, o multiplicación, de dos funciones es igual al producto de los límites de las dos funciones por separado para un determinado punto en el cual están definidas dichas funciones, que matemáticamente se expresa de la siguiente manera: el límite de k por f de x cuando x tiende a x0 es igual a k que multiplica al límite de f de x cuando x tiende a x0, donde k es una constante perteneciente a los números reales y f está definida en el punto x0. Como ejemplos podemos ver los siguientes: límite de 5 sobre x cuando x tiende a 1 es igual a 5 que multiplica al límite de 1 sobre x cuando x tiende a 1, aplicamos los límites y nos queda que es igual a 5 que multiplica a 1 sobre 1. 1 sobre 1 es igual a 1 y únicamente multiplicamos 5 por 1, lo cual nos da 5. En el otro ejemplo tenemos límite de 10 que multiplica a x menos 1 sobre x más 1 cuando x tiende a 0. Esto lo podemos expresar igual a 10 que multiplica el límite de x menos 1 sobre x más 1 cuando x tiende a 0, lo cual vamos a aplicar aquí los límites. X es igual a 0, entonces nos va a quedar igual a 10 que multiplica a menos 1 sobre 1 y eso es igual a menos 1. Multiplicamos 10 por menos 1 y nos da menos 10. Como cuarto teorema tenemos el límite de una suma de funciones, sea f de x y g de x, y sus límites sean cuando x tiende a un valor a, expresado de la siguiente manera: límite de f de x más g de x cuando x tiende a. Entonces, el límite de la suma de n funciones es igual a la suma de sus límites, matemáticamente expresado de la siguiente manera: límite de f de x más g de x cuando x tiende a es igual a límite de f de x cuando x tiende a más límite de gx cuando x tiende a, siempre y cuando el límite esté definido, debido a que si el límite no está definido no podemos realizar dicho teorema. En el ejemplo tenemos los siguientes: límite de 7x más 3 cuando x tiende a 5 es igual al límite de 7x cuando x tiende a 5 más límite de 3 cuando x tiende a 5. En el siguiente paso vamos a aplicar los límites, lo cual va a ser límite de 7x más 3 cuando x tiende a 5 es igual a 7 que multiplica 5, en este caso era la x anteriormente, más 3. Y por último tenemos que el límite de 7x más 3 cuando x tiende a 5 es igual a 35 más 3, dando como resultado final 38. Para el límite de una resta de funciones es básicamente lo mismo que la suma, únicamente modificamos el signo. Sea f de x y g de x y sus límites sean cuando x tiende a un valor de a, expresado de la siguiente manera: límite de f de x menos g de x cuando x tiende a a, entonces el límite de la resta de n funciones es igual a la resta de sus límites, matemáticamente expresado de la siguiente forma: límite de f de x menos g de x cuando x tiende a a es igual a el límite de f de x cuando x tiende a a menos el límite de g de x cuando x tiende a a. Recordemos la nota anterior, siempre y cuando el límite esté definido. Como ejemplo tenemos el mismo, únicamente modificamos el signo. El límite de 7x menos 3 cuando x tiende a 5 es igual a límite de 7x cuando x tiende a 5 menos límite de 3 cuando x tiende a 5.
aplicamos los límites, entonces tenemos límite de 7x menos 3 cuando x tiende a 5, que es igual a 7, que multiplica 5 nuevamente, menos 3. Entonces tenemos al final que es el límite de 7x menos 3 cuando x tiende a 5 es igual a 35 menos 3, dando como resultado final 32. En el quinto teorema tenemos lo siguiente, el límite del producto de funciones, que quiere decir sea f de x y g de x y sus límites sean cuando x tiende a un valor de a, expresado de la siguiente manera, el límite de f de x por g de x cuando x tiende a a. Entonces, el límite del producto de n funciones es igual al producto de sus límites, matemáticamente expresado de la siguiente manera. Límite de f de x por g de x cuando x tiende a a es igual al límite de f de x cuando x tiende a a por el límite de g de x cuando x tiende a a. Bueno, esto es básicamente lo mismo que hemos visto anteriormente, únicamente que se modifica el signo. Ya no es ni suma ni resta, ahora es una multiplicación. Y recordemos la nota siempre y cuando el límite esté definido. Bien, aquí tenemos el siguiente ejemplo. Límite de 5x que multiplica a 9x cuando x tiende a 6 es igual a el límite de 5x cuando x tiende a 6 que multiplica al límite de 9x cuando x tiende a 6. Vamos a aplicar nuevamente los límites y obtenemos que el límite de 5x que multiplica 9x cuando x tiende a 6 es igual a 5 que multiplica 6 por 9 que multiplica 6. Entonces al final obtenemos que el límite de 5x que multiplica 9x cuando x tiende a 6 es igual a 30 por 54, dando como resultado final 1620. Como siguiente teorema tenemos el límite de cocientes de funciones. El límite del cociente o límite de la división de dos funciones es igual al cociente de los límites de las dos funciones por separado para un determinado punto en el cual estén definidas dichas funciones. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. El límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a x0 es igual a L sobre m. Ojo aquí, siempre que m sea diferente de 0, debido a que si m es igual a 0 se crearía una indeterminación. En el ejemplo podemos ver límite de 2x al cuadrado más x menos 3 sobre x al cubo más 4 cuando x tiende a 1 es igual a el límite de 2x al cuadrado más x menos 3 cuando x tiende a 1 sobre el límite de x al cubo más 4 cuando x tiende a 1. Vamos a aplicar los límites nuevamente y obtenemos por la parte superior 2 más 1 menos 3 que va a ser igual a 0 y por la parte inferior 1 más 4 que es igual a 5, dando como resultado 0 sobre 5. Y esta expresión es igual a 0. Para el siguiente teorema tenemos la potencia de una función. El límite de la potencia de dos funciones es igual a la potencia de los límites de las funciones por separado para un determinado punto en el cual estén definidas dichas funciones. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. El límite de f de x a la g de x cuando x tiende a x0 es igual a el límite de f de x cuando x tiende a x0 a la límite de g de x cuando x tiende a x0. Aquí se está comenzando a complicar un poco, pero sigue siendo básicamente lo mismo, únicamente que lo vamos a utilizar como una potencia. Aquí tenemos el ejemplo de el límite de 2x más 1 sobre x cuadrada más 1 y esto va a ser elevado a 2x menos 1 cuando x tiende a 2. Vamos a aplicar los límites nuevamente y vamos a obtener 2 que multiplica 2 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 y esto va a ser elevado a 2 que multiplica 2 menos 1, lo cual va a ser igual a 5 sobre 5 elevado a la 3. 5 sobre 5 es igual a 1, entonces obtenemos 1 elevado a la 3 y 1 elevado a cualquier número seguirá siendo 1, dando como resultado final 1. Y bueno, como último teorema tenemos el límite de la raíz de una función. El límite de la raíz enésima de una función es igual a la raíz enésima del límite de la función por separado para un determinado punto en el cual estén definidas dichas funciones. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Límite de raíz a la n de f de x cuando x tiende a x0 es igual a raíz a la n del límite de f de x cuando x tiende a x0. La raíz de una función siempre tenderá a infinito positivo y por lo tanto ésta se encontrará en constante crecimiento, pero esto no quiere decir que también lo sea negativo. Pues bien, sabemos que una raíz no puede tener un número negativo, ya que si de esto se tratase, el límite no existiría. Como podemos recordar con anterioridad, al momento en el que sacamos la raíz de un número negativo, sale un número imaginario. Como ejemplo, tenemos el siguiente. El límite de raíz cuadrada de 5x cuando x tiende a 5 es igual
a la raíz cuadrada del límite de 5x cuando x tiende a 5. Vamos a aplicar los límites y vamos a ver que 5 por 5 es igual a 25. La raíz cuadrada de 25 va a ser 5. Y bueno, como última aportación, vamos a ver la gráfica de la raíz de una función y raíz cúbica. La primera gráfica corresponde a la raíz cuadrada de una función, mientras que la segunda equivale a la raíz cúbica de una función, en cuya definición la raíz cúbica de x crece cuando x crece y decrece cuando x decrece, por lo que sus límites y la gráfica son las siguientes. Como podemos ver a continuación, en la gráfica del límite de la raíz cuadrada únicamente tenemos los valores positivos, y en la gráfica de la raíz cúbica tenemos valores tanto positivos como negativos. Esto porque se efectúa que el límite de la raíz cúbica de x, cuando x tiende a infinito, es igual a más infinito, y el límite de la raíz cúbica de x cuando x tiende a menos infinito es igual a menos infinito, como podemos ver expresado en la gráfica. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que tengan un excelente día y sin más que decir, nos despedimos. Hasta la próxima. No te vayas todavía, aquí tenemos más videos que te pueden gustar.